Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el epicentro del chismorreo y el drama Made in Turquía. Aquí donde destapamos los secretos más jugosos y nos sumergimos en los mares turbulentos de las telenovelas turcas, donde las pasiones arden más que el sol de Estambul. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un escándalo de proporciones épicas, un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. ¿Listos para el salseo del bueno, de esos momentos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora? Así es. Hoy nos sumergimos en las aguas turbulentas de los romances de la pantalla, esos que a veces, y solo a veces, se atreven a saltar a la vida real, terminando en verdaderas explosiones, con fuegos artificiales de celos, desaires y revelaciones impactantes. Si eres de los que no se pierden ni un detalle de los culebrones turcos y te deleitas con los chismes detrás de cámaras, este es tu lugar. Y antes de que la marea del chisme nos arrastre por completo, te recuerdo que tienes una misión crucial: suscríbete al canal y activa esa campanita. No querrás perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, cargados de intriga, pasión y, por supuesto, drama a raudales. Dale un clic a ese botón rojo y únete a nuestra gran familia de amantes de las series turcas, porque aquí la telenovela nunca termina. Ahora sí, arranquemos motores, que este vídeo va a dar mucho de qué hablar, pero muchísimo. Hoy vamos a hablar de una situación que ha encendido las redes sociales como un reguero de pólvora, una bomba que ha estallado dejando a más de uno con la mandíbula desencajada y el corazón en un puño. Nos referimos, por supuesto, al supuesto desaire que sufrió la divina Hande Erçel a manos de Kerem Bürsin, tras una revelación que ha sacudido los cimientos de la farándula turca en una fiesta. Drama, intriga, corazones rotos y miradas que matan. Todo lo que amamos de las series turcas, pero esta vez en la vida real. Parece que la vida imita al arte, o tal vez al revés. Para entender mejor este culebrón, más jugoso que un plato de baklava recién hecho, vamos a sumergirnos en las series que catapultaron a la fama a estos dos titanes de la actuación, esas historias que nos robaron el sueño y nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque, como vemos, a veces la realidad es mucho más retorcida y complicada que cualquier guión de telenovela. Prepárense porque vamos a repasar esos momentos icónicos y a analizar por qué esta situación en particular ha desatado semejante revuelo. La tensión se siente en el aire, ¿verdad? Pues agárrense fuerte que esto apenas comienza, esto es solo el prólogo de una historia que no va a parar de sorprendernos. Comencemos, como no podría ser de otra manera, con la serie que catapultó a la estratosfera a esta pareja, la que nos hizo suspirar a todos y nos convenció de que el amor a primera vista existe, Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica que se convirtió en un fenómeno mundial, protagonizada por la encantadora Hande Erçel, quien dio vida a Eda YLDZ, una florista de espíritu libre y alma soñadora, y el irresistible Kerem Bürsin encarnando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso obsesionado con el trabajo y con un corazón aparentemente hecho de hielo. La historia, que nos presenta a estos dos polos opuestos obligados a fingir un compromiso por caprichos del destino, nos atrapó desde el primer episodio, con una química entre Hande y Kerem tan palpable que traspasaba la pantalla, haciéndonos creer que el amor de Eda y Serkan era real, tan real como el de los actores que los interpretaban. La serie, que combinaba momentos hilarantes con otros de gran carga emocional, se convirtió en un fenómeno global, acumulando fans en cada rincón del planeta. ¿Quién no se enamoró de la obstinación de Eda y de la aparente frialdad que escondía el alma sensible de Serkan? La verdad es que Sen Kalkam fue mucho más que una simple serie, fue un evento cultural que paralizó el mundo, que unió a personas de diferentes culturas bajo la misma bandera, la del amor incondicional. Y si bien el romance en pantalla era de ensueño, los insistentes rumores de que Hande y Kerem habían llevado su amor a la vida real, hicieron que la serie fuera aún más adictiva, como si la vida real fuese la continuación de esta serie que nos hizo soñar. La pregunta que todos nos hacíamos, sin importar el idioma que hablásemos, era: ¿Hande y Kerem eran tan solo actores con una química excepcional, o su amor era una realidad que se colaba por los resquicios de la ficción? La respuesta, como todo en el mundo del corazón, no era tan sencilla como nos gustaría creer, y ahora, con este nuevo escándalo, nos queda claro que la trama es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Sen Kalkam no solo nos dio una historia de amor inolvidable, una de esas que marcan a varias generaciones, sino que también nos mostró el gran talento de Hande Erçel, quien logró conquistar al público con su naturalidad, su belleza y su capacidad para transmitir emociones profundas con una mirada. Su interpretación de Eda, una mujer fuerte e independiente y decidida,
que lucha por sus sueños y no se deja amilanar por las adversidades, se convirtió en un referente para muchas jóvenes que veían en ella un espejo en el que reflejarse. Por otro lado, Kerem Bürsin nos sorprendió con su evolución, pasando de ser un hombre frío e inaccesible, un tanto déspota y soberbio, a un romántico empedernido capaz de luchar hasta el final por el amor de su vida, un hombre que se permitía ser vulnerable y que no tenía miedo a mostrar sus sentimientos. La complicidad entre ambos actores era innegable, como si sus almas estuviesen conectadas desde antes de que nacieran, y aunque al principio mantuvieron su romance en secreto, intentando jugar al despiste con la prensa, las fotos que circulaban en las redes sociales y los rumores que se extendieron como la pólvora, terminaron por confirmar lo que era un secreto a voces, que el amor de Eda y Serkan se había hecho realidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde todo es efímero y las relaciones se rompen con la misma facilidad que se crean, las noticias de la supuesta ruptura entre Hande y Kerem llegaron con la misma fuerza que su romance, como un balde de agua fría para los fanáticos que creían en ese amor de cuento de hadas. Y ahora, esta humillación pública de Hande por parte de Kerem, nos hace preguntarnos si es que realmente existió amor, o si todo fue parte de la magia de la actuación. Pero por ahora, dejemos un poco de lado los rumores y sigamos explorando el talento de estos actores en otras producciones. Hablemos ahora de Gunes y Beklerken, o A la espera del sol, una serie donde Kerem Bürsin, en sus inicios como actor, demostró su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a personajes muy diferentes. En esta historia, Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven conflictivo y rebelde, con un pasado oscuro que lo atormenta, que termina enamorándose de Zeynep, una chica que ha tenido que enfrentarse a la vida desde muy joven y que carga con un pasado muy difícil. Esta serie, que es mucho más oscura y profunda que la comedia romántica que es Senkalkam, nos muestra otra faceta de Kerem, alejándose del galán romántico que enamoró a millones, para encarnar a un personaje con mucha complejidad psicológica, un joven atormentado que lucha contra sus propios demonios. Esta serie es mucho más dramática y toca temas tan sensibles como la injusticia, el abandono y el abuso, y si bien no es la comedia romántica que todos asociamos con Kerem, es una demostración de su talento y de su capacidad para darle profundidad a sus personajes, haciéndolos creíbles y cercanos al público. La serie fue un éxito en Turquía y demostró que Kerem podía abordar papeles muy diferentes y seguir convenciendo al público de su talento y carisma, consolidando así su carrera en la televisión. Ahora, desviándonos un poco del romance que en teoría nos trajo hasta este vídeo, y adentrándonos en el mundo del drama puro, hablemos de Azize, una serie protagonizada por Hande Erçel en la que interpreta a Azize, una joven que busca vengar la muerte de su familia, una tragedia que marcó su vida para siempre. Esta serie, que es muy diferente a Senkalkam, nos muestra a Hande en un papel mucho más serio, con escenas de gran intensidad dramática, demostrando que tiene una capacidad increíble para interpretar personajes complejos con los que el público puede empatizar. Azize es una mujer fuerte, valiente y decidida, que no se detendrá ante nada para conseguir su objetivo, incluso si para lograrlo tiene que desafiar las convenciones sociales de su época, lo cual es una clara muestra de la capacidad histriónica de Erçel, que es capaz de transformarse en la mujer que su personaje requiere, sin importar la complejidad del mismo. La serie, aunque no tuvo el mismo éxito que otras producciones de la actriz, es una prueba de su versatilidad y de su deseo de explorar diferentes registros actorales, mostrando que Hande no es solo una cara bonita, sino una actriz de gran talento capaz de asumir cualquier desafío que se le presente. También es importante destacar que, más allá de sus roles protagónicos en series de éxito, tanto Hande como Kerem han participado en otras series y proyectos, demostrando que son actores muy solicitados y talentosos, que no se conforman con hacer siempre el mismo papel. Hande, por ejemplo, ha protagonizado a Alka, una serie policial donde interpreta a un agente de policía con un pasado misterioso, un papel que le exigió un cambio radical en su imagen y en su manera de actuar, demostrando una vez más su capacidad de adaptación. Y Kerem, por su parte, ha participado en varias películas y ha demostrado que no solo es un gran actor, sino también un talentoso productor, que se preocupa por la calidad de sus proyectos y que busca innovar en cada uno de ellos. Esto demuestra que tanto Hande como Kerem son figuras destacadas en el panorama televisivo turco y que su talento va mucho más allá de sus romances de pantalla, más allá de los chismes que intentan empañar su reputación, más allá de los escándalos que se cocinan tras bambalinas. Ahora volvamos al meollo del asunto, al escándalo que ha puesto a todos a hablar, al supuesto desaire que sufrió Hande Erçel en esa famosa fiesta que se ha convertido en el tema de conversación de las redes sociales. Según los rumores que circulan por Internet, todo parece indicar que hubo una revelación por parte de un tal Hakan, cuyo nombre ya es famoso en todos los rincones del mundo del chisme,
que dejó a Kerem completamente descolocado, con la mirada perdida y el alma hecha pedazos. Los detalles exactos de esta revelación son aún un misterio, como si se tratase de un secreto guardado bajo 7 llaves, pero se dice que estaban relacionados con un secreto del pasado de Hande, un secreto que ella había mantenido oculto y que habría provocado una reacción de rechazo, de desconcierto y de frialdad por parte de Kerem, quien parece no haber podido lidiar con la situación. Y como si fuera sacado de una de esas telenovelas que tanto nos encantan, el supuesto desaire se produjo en público, ante la mirada atónita de los presentes, dejando a Hande visiblemente afectada, con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas. Las fotos que han circulado por las redes sociales muestran a Hande con una expresión de tristeza y desilusión, mientras que Kerem se muestra distante y poco comunicativo, como si no le importara el dolor que estaba causando. Si bien no hay confirmación oficial por parte de los involucrados, este incidente ha sido tema de conversación en todos los foros de fanáticos y medios de comunicación, convirtiéndose en el chisme del momento en el mundo de las telenovelas turcas. La pregunta que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño y nos hace desvelar es, ¿qué fue lo que dijo Hakan que generó tal reacción en Kerem? ¿Qué secreto del pasado de Hande pudo haber provocado un distanciamiento tan repentino y humillante? Las teorías son muchas y cada uno de los fans tiene su propia versión de lo sucedido, como si fueran guionistas de su propia telenovela. Algunos especulan que se trata de un romance pasado que Hande habría mantenido en secreto, algo que, en su opinión, explica la frialdad de Kerem. Otros creen que está relacionado con un problema familiar, algo que explicaría el dolor en el rostro de la actriz. Y hay quienes incluso sugieren que todo es una estrategia publicitaria para generar más interés en la pareja y volver a ponerlos en el candelero. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este incidente ha reavivado el debate sobre la vida privada de los actores y la presión a la que están sometidos por la fama, la cual muchas veces se convierte en una espada de doble filo, que te puede encumbrar hasta lo más alto o te puede hundir en el abismo de la desesperación. Lo que está claro es que este episodio nos recuerda que por más que nos encanten los romances de la pantalla, la realidad de los actores es mucho más complicada y que a veces, las relaciones que parecen perfectas en televisión pueden tener muchas dificultades en la vida real, que las historias de amor que nos hacen suspirar no son tan perfectas como nos las pintan. Hande y Kerem, al igual que Eda y Serkan, nos hicieron creer en el amor verdadero, un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, pero este incidente nos muestra que la vida no es como una telenovela y que los finales felices no siempre están garantizados, que el amor es un camino lleno de altibajos. Ahora bien, no podemos negar que este tipo de situaciones, por más dolorosas que sean para las personas involucradas, siempre generan un gran interés en el público, que nos encanta saber lo que pasa en la vida de nuestros ídolos, aunque a veces no sea lo más ético del mundo. Los culebrones de la vida real, al igual que los de la televisión, nos atrapan y nos hacen querer saber más, nos hacen sentir como si fuéramos parte de la historia. Y es que al final, todos somos un poco voyeristas y nos encanta meternos en la vida de los demás, especialmente si se trata de nuestros ídolos televisivos, aquellos que nos hacen soñar con historias de amor y desamor. Pero más allá del chisme, más allá de la curiosidad, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y empatía, más allá de la imagen pública que proyectan, que son seres humanos que también sufren y lloran. Llegamos al final de este vídeo lleno de intriga, drama y emociones fuertes, un vídeo que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Hemos repasado algunos de los momentos más icónicos de las series de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos analizado el supuesto desaire que sufrió Hande y hemos debatido sobre el impacto de la vida privada de los actores en su carrera. Esperamos que este vídeo les haya resultado tan entretenido como a nosotros nos ha gustado hacerlo, que hayamos logrado saciar su sed de chisme y drama. Recuerden que la vida real no es una telenovela y que es importante separar la ficción de la realidad, que no todo es lo que parece. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos en este nuevo vídeo, por darle sentido a nuestro canal y por ser tan fieles a nuestra comunidad. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. Queremos saber qué opinan de esta situación y cuáles son sus series turcas favoritas. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Únanse a nuestra gran familia de amantes de las series turcas y prepárense para descubrir todo lo que el mundo del espectáculo tiene para ofrecer, porque aquí la telenovela nunca termina. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.